Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 17 de septiembre del 2024. Estamos posicionados en Nasdaq, estamos posicionados en diario, ¿sí? En donde vamos a hacer los análisis o el análisis utilizando los conceptos de Smart Money. El día de hoy hicimos el cambio del contrato, así que ya estamos operando con el MNQ de diciembre del 2024. ¿Sí? Último contrato de este año. Y bueno, vamos a ver cómo fue el día de hoy, qué zonas pudimos tener para operar y demás. Hacemos el análisis como lo hicimos en el premercado el día de hoy. Rompimiento de estructura al alza, mínimo, máximo. El precio cuando termina de hacer el máximo empieza a caer buscando, haciendo fractales bajistas desde este impulso, retroceso, impulso, o sea, impulso, retroceso, impulso, retroceso y un último impulso. Ese impulso esperábamos que respetara el último bloque, la última zona de posible reacción. Sin embargo, el precio decide tomarle liquidez al mínimo del bloque, ¿sí? Le toma una pequeñísima liquidez y se impulsa con fuerza rompiendo la última fractalidad bajista que traíamos, ¿sí? En esta zona termina rompiendo, dejando a partir de eso un mínimo, un máximo en esta zona y rompimiento en esta zona. El precio empieza a hacer retroceso y termina reaccionando en un order block generador de ese impulso y el precio lo respeta. Bueno, a partir de eso nosotros tendríamos que entender qué estaba pasando en esta zona y qué podía pasar en temporalidades menores para que nosotros pudiéramos tomar decisiones. Vamos a ir a ver esos movimientos que dio el precio en 60 minutos y a buscarles el detalle, qué es lo importante que tenemos en esa temporalidad. Bueno, acá estamos viendo el rompimiento estructural, ¿sí? de diario, el mínimo en esta zona de abajo y por supuesto máximo en esta zona de arriba. A partir de este momento el precio empezó a caer haciendo retrocesos, impulsos y retrocesos bajistas hasta llegar al order block de diario en donde empezó a impulsarse. Bueno, está bien, está correcto, hasta ahí varíamos bien. Debemos nosotros ponerle foco a esta zona. Bueno, para entender en dónde está el precio y qué podría pasar. El precio venía haciendo sus impulsos bajistas, decide llegar hasta esta zona y retroceder con fuerza, rompiéndonos por primera vez la estructura. Retroceso que fue profundo y vuelta a romper por segunda vez la estructura. A partir de ese momento nosotros decíamos, bueno Gaby, mira, a partir de esto el precio ya está confirmando bajista, ya podemos empezar a buscar vender. Cuando el precio rompe, intente subir, vuelve a caer y desde esta zona empieza a querer retroceder. Lo que no ocurrió esta vez fue que el precio haya ido a buscar la zona importante, que podríamos decir que es toda esta, ¿no? Porque tiene imbalance. ¿Qué les voy a mostrar yo ahora en H4? Que hoy lo visitamos, normalmente nunca vamos a verlo, cómo se veía en esa zona que era importante. Y fíjense que acá la estamos mostrando. Y bueno, miren cómo ese bloque de H4 tiene imbalance y podría ser una clara zona de reacción para el precio si siguiera subiendo. Entonces, bueno, marcábamos esta zona, marcamos el imbalance que el precio tiene, ¿sí? Hasta ahí. Vamos a cambiarle el color al imbalance para entender que es un imbalance. Bueno, y teníamos una zona de posible reacción. Entendíamos también que todo esto que está acá podría ser liquidez para esa zona de reacción. Son máximos iguales en donde el precio podría venir a tomarlos. Bueno, volvemos a 60 minutos. Ya marcamos esta zona ya que era complicada marcarlo en 60 minutos. Así que la decidimos marcar en 4 horas en donde nos dejó una mejor forma de verlo. Bueno, ya está. Lo tenemos marcado, una zona de posible reacción con liquidez previa que está interesante y el precio cerca de la zona. Pero ¿qué teníamos antes? Bueno, el precio siguió cayendo. Si bien llegó hasta esa zona, me dejó este máximo y me rompió la estructura. Ese máximo nosotros nos deja, ¿sí? El precio respeta ese máximo, no lo supera.
vuelve a subir, respeta la zona e intenta decaer y lo logra en el segundo intento, rompiendo nuevamente la estructura en esta zona. A partir de eso nosotros tenemos un nuevo máximo, es este máximo que está acá, ¿sí? En donde el precio podía reaccionar. Bueno, y si miramos detalladamente en esta zona, cuando el precio termina de romper la estructura, hace un retroceso. Nosotros podíamos pensar que el retroceso iba a ser a esta zona, pero la realidad es que no llega, ¿sí? Simplemente se frena y empieza a caer. ¿Qué lo frenó al precio? Bueno, este bloque que está acá, que era un bloque de posible reacción, en donde el precio tuvo una reacción, no logró romper la estructura, bien, volvió a caer pasándolo de largo. En este momento es una zona de soporte y resistencia, en donde el precio realmente reaccionó a la baja nuevamente, siguiendo, rompiendo estructura hacia abajo. Lo hizo en esta zona, retroceso del precio a cubrir alguna zona importante y luego volvió a romper estructura a la baja, ya llegando al order block de la temporalidad de diario. Bueno, acá es donde debíamos prestar atención. ¿Qué pasa si el precio está tocando un orden de diario? Es grande, sabemos que es grande, que podría tocar en el Open, en el 50% y demás, pero el precio decide hacer ¿qué? Romper la estructura y romperla con una aceleración. Entonces, a partir de esto nosotros ya sabíamos que el bloque de diario generaba compras y que el precio lograba romper estructuras bajistas a alcistas, dejándonos zonas de posible reacción para el futuro. Este orden decisional, que por supuesto tiene imbalance en esta zona, lo marcamos. Es una zona de posible llegada para el precio en algún momento. Entiendo que todavía estamos lejos de esa zona, pero ya la dejamos identificada para el futuro. Otra zona de posible reacción que también tiene imbalance es el orden extremo, bien, que tiene un poquitito de imbalance en esa zona y que por supuesto también tiene liquidez previa. Bueno, marcamos la zona. Pero Gaby, el precio no está cerca de la zona, está mucho más arriba. Claro, una vez que el precio rompió hacia arriba, siguió acelerándose al alza. Bien, ¿qué teníamos que tener en cuenta? Esta zona que está acá. ¿Por qué, Gaby? Y porque el precio, si nosotros le prestamos atención, se había sentado en la zona, ¿sí? Había tenido una reacción a la baja, pero todavía había vuelto nuevamente a la zona en donde nosotros podíamos pensar que el precio podía tener una nueva reacción. Entonces teníamos que enfocarnos en qué es lo que estaba pasando acá. Voy a volver a cargar el 50% de los bloques, que evidentemente lo saqué sin querer. Vamos a buscarlo, vamos a aplicarlo, porque me gusta verlos. Bueno, zona de posible reacción para el precio. Si entendemos que está bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a enfocarnos en este sector, en lo más cercano al precio, en 15 minutos para poder entender la estructura que estaba haciendo en esa temporalidad. Ya tenemos marcadas zonas de reacción por debajo, zonas de reacción por arriba, pero necesitamos entender qué es lo que está pasando en la temporalidad más baja de dirección, que sería para mi gusto 15 minutos. Más abajo de 15 minutos no buscaría hacer dirección. Bueno, aquí estamos, fíjense el detalle y vamos a empezar a analizarlo desde esta zona. El precio nos rompía estructura, ¿sí? En esta cosa, ahí en esa zona al alza, el retroceso no era profundo, nos dejaba este mínimo. Cuando el precio llega hasta esta zona, decide empezar a caer, tomándome liquidez de los mínimos y cubriendo un pequeño imbalance que nos quedaba en esa zona, reaccionando en un order block, ¿sí? Que había generado el impulso, y bueno, y el precio reaccionando al alza. Perfecto. Cuando el precio reacciona, luego de tomar 3 veces liquidez que no podía romperlo, decide romper la zona y nuevamente nosotros tenemos una nueva estructura en donde el precio podría retroceder a buscar cubrir los imbalances o el bloque generador del impulso, y efectivamente lo hace. Perfecto. En la subida nueva, lo que hace el precio es volver a romper estructura en esta zona, dejándome este mínimo nuevo, bien, y a partir de ahí llega a esta zona
y vuelve a hacer un retroceso, con la particularidad que el retroceso que hace el precio con esta mecha no llega a cubrir imbalance y bloque. Por ende, este bloque era importante de posible reacción, que también tiene imbalance en toda esta zona. Entonces podíamos pretender que el precio viniera a buscar esa zona para seguir subiendo. Bien, esta fue la operativa del día de ayer, ¿sí?, que nosotros pudimos operar. Bueno, vamos a seguir viendo por arriba. El precio no hace un retroceso profundo, vuelve a romper la estructura en esa zona. Entre este punto y este punto, el punto más bajo era este de acá. Esto podría ser liquidez, por supuesto. Y bien, el precio sigue subiendo. Entiendo que nunca sube como así, ¿no? Rompe la estructura, retrocede a buscar la zona más extrema, ¿sí? Vuelve a impulsarse, sigue haciendo fractalidades alcistas y vamos a mostrarlo acá. El precio hace un rompimiento, me deja un mínimo en esta zona y un máximo en esta zona. Para la operativa de ayer el precio estaba metido realmente en esta lateralización, no se salía por arriba, no se salía por abajo, con la particularidad que ya había llegado a un bloque importante. Bueno, y que desde ese bloque el precio podía bajar. Entonces, la operativa del día jueves, el precio realmente decide bajar, llega a la zona en la que nosotros teníamos o pretendíamos que el precio llegue, y fíjense cómo efectivamente cubre el imbalance, entra hasta el 50% de la zona y sale impulsado. ¿Sí? El sale impulsado fue tarde porque el precio en la operativa se quedó ahí, no se movió mucho, y está pasando estos últimos días mucho eso, ¿no? Se queda durante toda la mañana y recién por la tarde empieza a subir. Lo mismo pasó en esta zona, en esta operativa del día anterior. El precio se quedó mucho en esta zona, en la que iba y volvía, y por la tarde decidió empezar a subir. Bueno, bárbaro. El precio nos había tocado una zona. ¿Cuál sería el objetivo del precio? Bueno, ir a mitigar este máximo para hacer una nueva estructura y nosotros poder entender que el precio, bueno, una vez que rompe con cuerpo el alto anterior, nos deja podría llegar hasta el 50%, nos crea una nueva estructura si rompe con cuerpo, y a partir de este bloque o de más abajo o de más arriba, donde él quiera, empezar a hacer un retroceso, buscar zonas de posible reacción. Nosotros la marcamos el día de hoy en el preanálisis. Yo marqué toda esta zona, me dediqué a marcar un bloque de la temporalidad de H1 porque era mucho más claro. Vamos a verlo ahí a H1 para poder entenderlo, ¿no? Si nosotros marcamos el bloque, podríamos entender que, bueno, fíjate, Gaby, acá el precio nos está dejando un bloque, ¿sí?, en donde el precio todavía no rompe la estructura, pero cuando la rompa, este es un bloque decisional. Bueno, Gaby, ¿y cuál es el bloque extremo? Fíjense que acá en H1, nosotros el bloque que genera todo el movimiento es este rojo, es este grande, ¿sí? Y el precio no, como que el precio sale, pero bueno, podría venir a buscar. ¿Qué detectamos cuando vimos acá? Un pequeño imbalance dentro del bloque, en la zona del 50%, que era imbalance, y que el precio podía venir a buscar ese imbalance. Entonces sí lo marcamos al imbalance. Teníamos en duda el bloque grande, no lo podíamos marcar, podríamos marcar si quiere el 50%. Entonces en 15 minutos, y esto no lo hice en el preanálisis, sí les marqué el imbalance porque les decía, tengan cuidado porque el precio podría pasarse de largo esto y venir a cubrir el imbalance. El stop debería estar por debajo del imbalance. Y si yo miro efectivamente 15 minutos, el bloque generador de todo el impulso es mucho más pequeño y está en la zona del imbalance del open. Entonces me gustaba mucho más así. Si el precio llegaba acá a buscar compras. Bueno, vamos a ver este bloque de H1, qué particularidad tiene en 15, ¿sí? Si nosotros vamos haciendo hacia atrás y llegamos al bloque, fíjense cómo podíamos nosotros refinar este bloque, ¿sí?, a 15 minutos, porque ya lo estaba tocando, pero sin embargo nunca me tocó el bloque de 15 minutos y lo podíamos marcar de esta manera.
Bien, un bloque de posible reacción que tiene imbalance, que nunca fue tocado. Entonces marcamos esa zona. Además de marcar esa zona, también marcábamos, o marcaba yo ya en horario operativo, este bloque extremo. ¿Por qué, Gaby, lo marcas ese bloque extremo? Porque fíjense que el precio nunca lo toca, tiene un pequeño imbalance, así que si hay imbalance y es un bloque generador de todo el movimiento bajista, bueno, podría ser también una zona de reacción. Entonces nos enfocamos en eso como dos zonas en donde el precio podía reaccionar. ¿Y por qué va a reaccionar ahí, Gaby? ¿Qué es lo que te dice que va a reaccionar ahí? Y bueno, imagínense, si el precio continúa su movimiento alcista, bien, y me rompe la última estructura con fuerza, ¿qué es lo que voy a esperar después? Bueno, que el mercado haga un retroceso y venga a buscar las dos zonas de posible reacción para el precio, que eran un decisional y un extremo, para empezar a subir nuevamente y buscar las zonas de arriba. Entonces, eso era lo que esperábamos para el día de hoy, que el precio pudiera hacer algo de eso. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Nada. Apertura y ver qué es lo que pasa con el precio, qué nos demuestra, qué intenciones tiene para nosotros poder operar. ¿Qué terminé haciendo yo el día de hoy acá en 15 minutos? Yo dije, mira, Gaby, qué interesante lo que está pasando acá. El precio me rompe estructura en esa zona, me deja este mínimo, el precio hace un pequeño retroceso que no llega a cubrir el imbalance ni el bloque y vuelve a romper estructura en esta zona. Digo, bueno, esto será la entrada de apertura, podría pasar. Bien, y decido ponerle una orden, ¿sí? Y protegerme. Me protegí acá abajo, en realidad me protegí mucho menos, me protegí así, viendo si desde acá el precio nos daba una reacción, una entrada de apertura. O sea, directamente fui y puse la orden y nada, y a gestionar, ¿sí? Si daba, se daba, si no daba, no daba. Vamos a ver qué terminó pasando en apertura, a ver si podemos tomar, la decisión. Obviamente lo que nosotros queríamos hacer era comprar de entrada, entendiendo que el precio tenía que ir a romper esa zona. Bueno, fíjense que el precio llega cerca, no llega a activarlo, ¿sí? No le voy a poner la orden porque no me va a dejar. Realmente posiblemente llegue fuerte y no me permita correrla. Fíjense que el precio nos deja liquidez, imbalance, bloque. Entonces estaba bien, era un bloque de posible reacción en el que el precio reaccionara. Entonces nosotros seguíamos esperando que el precio nos dé ese movimiento. Fíjense cómo el precio entra al bloque, pero le termina tomando liquidez. Como yo estaba protegido un poco más abajo, el precio se me estaba entrando en favor. ¿Qué decido hacer? Me llama la atención que le haya tomado liquidez. Esto podría bajar más. Reduzco mi operativa ahí. Si pierdo y si me viene a estopear, pierdo $33. Estaba dentro del plan, estaba bien. Y bueno, ya el precio continúa. Fíjense que se puso en positivo, volvía a caer, no había intenciones de seguir subiendo y el precio me termina sacando en la primera operación. Excelente. Bueno, Gaby, pero el precio no rompió allá todavía, está cayendo hasta acá abajo. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuál es su intención? La intención es o ir a buscar estas zonas de abajo, que no me gustaría que lo hagan. ¿Por qué? Y porque todavía no rompió la estructura de 15, no está roto, ¿sí? Ha tomado liquidez nada más. Entonces, ¿qué garantía tengo yo de que realmente el precio baje hasta esta zona y me respete? Y ninguna. Lo ideal sería que el precio se desinfle y vaya a buscar las zonas de arriba, que eran dos zonas de posible reacción. Bueno, excelente. Entonces esperábamos eso. Ahora, quiero mostrarles, ya veníamos con un stop de $35, quiero mostrarles lo siguiente, en un minuto. El precio, y este fue un problema, ¿sí?, que tuvimos el día de hoy. Rompimiento de estructura, retroceso que no fue profundo, que me dejó esta zona en la que yo quería comprar. ¿Qué termina haciendo el precio en un minuto? Me la rompe con cuerpo. Digo, bueno, quiere ir hacia abajo, vamos a actuar con respecto a lo que nos está diciendo el precio, ¿no? ¿Sí? Saco este bloque para que no nos moleste. Nos rompe la estructura, correcto. Vamos a marcar con este. Vamos a achicarlo.
Ahí, bueno, rompe la estructura. Digo, bueno, fíjate, toma de liquidez de máximos, ¿sí? Rompe la estructura, nos viene rompiendo acá ya nos viene rompiendo por primera vez la estructura. Bien, retroceso, acá nos rompe por segunda vez la estructura y además nos rompe la estructura. Digo, ¿por qué el precio no podría venir acá y reaccionar a la baja? Bien, y seguir cayendo un poco más. Si está sentándose en nada, en 15 minutos, en donde se está sentando ahí, es simplemente un imbalance que vino a cubrir. Y no es normal, bueno, sí, es normal, hoy en día es normal todo. Pero bueno, cubre un imbalance, no llega a un bloque que nosotros digamos, bueno, Gaby, mira, a partir de ahora el precio empieza a subir de nuevo. Entonces, queríamos vender, queríamos tomar una venta, entendiendo que el precio quiere bajar, ¿sí? ¿Y cómo le daríamos a hacer? Bueno, el order block de reacción me gustaba pero también tenía que protegerme por el máximo estructural. Eran $78, casi $80 como lo había marcado, y decidí, poner una entrada adentro, ¿es stop o profit? En ventas en esa zona, en este último imbalance, porque por arriba no había más imbalance. Vamos a ver qué pasó con esa operación. Entendía que el precio podía caer, que tenía ganas de caer, y bueno, y decidí operarlo. Entendía que el precio no había llegado ni a ninguna de las zonas que yo quiero operar macro, pero bueno, acá podía haber una posibilidad. Stop, donde debe ir, TP buscando el 1-2, ¿sí? O el mínimo de la estructura, que era lo que realmente buscaba, porque si quería seguir cayendo, podía darse. Bueno, ¿qué hace el precio? Entra al bloque, ¿sí? Y no está mostrando intenciones de querer caer. Acá parecía que sí, pero realmente el precio no nos está mostrando intenciones de querer caer. Al primer bloque se lo pasa largo. Lo que sí me deja el precio es una toma de liquidez. Entiendo que se está metiendo en el bloque generador, ¿sí? El bloque generador. Entonces yo digo, bueno, mira, llegó el bloque extremo, ¿sí? Si esto empieza a caer, bueno, yo voy a empezar a buscar corregirme o intentar de perder lo menor posible en el caso de que el precio no quiera ir a mi favor. Cuando el precio hizo eso, ¿sí? Que a mí ya me pareció interesante, me achiqué de stop a $57 en esta zona. Bueno, digo, listo, esto empieza a caer, es lo que esperábamos, ¿no? Podría el precio empezar a caer. ¿Qué termina haciendo? Se vuelta a volverse. Todavía no quería caer. Entonces yo empezaba a dudar de que el precio realmente quisiera caer. ¿Qué termino haciendo? Bueno, vamos a achicar el stop a lo más posible, ¿sí? No lo puse en ese momento ahí, pero ya lo tenía visto. Si el precio volvía a hacer un nuevo impulso, bueno, yo iba a ir a protegerme en esa zona. Y de hecho lo hizo, ¿sí? Muevo mi stop, me sigo achicando de pérdidas a esta zona. Cuando el precio empieza a caer bien, que hace este movimiento, digo, o esto va para abajo o viene a sacarme. ¿Qué decido hacer? Achicarme a la última vela. Ahí, la última vela que el precio debería respetar para seguir cayendo si realmente quiere hacerlo. Y termino quedándome con un stop de $29. Si el precio me cruza, va a ir hacia arriba, no tengo ninguna duda. ¿Qué terminó pasando? Bueno, el precio cada vez que intentó de caer, fíjense que venía cayendo bien, se daba la vuelta y me termina sacando. Toma liquidez de la zona, intenta de caer de nuevo. Fíjense que fue rarísimo porque tuvo dos intenciones de querer caer, pero lo empujaban el precio hacia arriba. Tiene intenciones de caer, pero lo empujan el precio hacia arriba. Bueno, terminamos saliéndonos con un segundo stop. Hasta ese momento $60 de stop. Cuando el precio cae digo, falta que esto quiera realmente bajar y yo me haya salido de la posición. No, normalmente no me equivoco. ¿Cuál fue el error de lo que cometí acá? Bueno, tomé decisiones. ¿Qué pasa? El objetivo del precio es romper el máximo de la estructura. Entonces, mis mejores operaciones deberían de haber sido operar cualquiera de estos dos bloques de posible reacción, o esperar que el precio llegue a la zona de abajo. Bien, ¿qué pasaba si nosotros poníamos una orden en este bloque como bloque decisional, por así decirlo, y en este bloque como bloque extremo?
¿sí? Eran dos órdenes que yo debía de poner y no sumaban tanto para la operativa que hoy mi día quiero hacer. ¿Qué pasa si yo le pongo una orden a esa zona? ¿Sí? Y veámoslo. Adentro es stop o profit. ¿Sí? ¿Qué pasaba si yo le ponía una orden? Dicho sea que pasó que no lo hice en esta cuenta de Ninja, pero sí la puse en CFD, porque yo en CFD puedo manejar mi riesgo y le puse las órdenes a los dos. Entonces, cuando el precio empezó a subir, ¿sí? O decidió realmente que quería ir hacia arriba, en CFD a mí me activa la orden que no me logra activar ahí está, activa. Que no me logra activar en Ninja porque no le puse la orden. Objetivo del precio, por lo menos esta zona de abajo. Fíjense qué lindo trade hubiera sido, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Ah, claro, en Ninja no lo operé porque no le puse la orden, ¿sí? Se me pasó. Me concentré en la operativa interna que no debía hacer en lugar de operar lo que tengo que operar. Bueno, el precio se quedó en la zona, empezó a bajar tímidamente porque realmente la bajada fue muy tímida en busca de las zonas de abajo. Para este horario ya teníamos las 11:57, faltaba una hora para el launch y el precio empieza a bajar con fuerza, con volumen, ¿sí? Mostrándole a todo el mundo que realmente quiero bajar. Bueno, otra vez, retroceso. Hubiera sido una linda operación haber puesto la orden, realmente se me pasó, o sea, la puse. Lo que pasa es que era muy diferente el Ninja que en CFD. En CFD en realidad la orden entró mucho más arriba, en otra zona que nosotros esperábamos, más arriba, que en CFD llegó bien, pero en Ninja no. En Ninja en realidad la orden para mí iba en este bloque, ¿sí? Que era el que tenía el poquito de imbalance. Bueno, el precio decidió rebotar antes, entonces por eso no la poníamos. Quería operar el de arriba. Fíjense cómo el precio intenta retroceder, vuelve a caer. Y bueno, ¿y qué va haciendo? Va haciendo o intentando de ir rompiendo estructuras, que en realidad el mínimo es este que está acá, no este. Y bueno, vamos a ver cómo se terminó definiendo. Le vamos a aumentar un poquito la velocidad para que sea un poquito más rápido. El precio viene, sigue rompiendo estructuras, sigue demostrando sus intenciones de caída, ¿sí? Esta podría haber sido una zona de reacción, tenía imbalance, esperábamos que el precio volviera ahí para poder entrar, ya que no habíamos entrado. Bueno, las confirmaciones nosotros las queríamos operar, ¿sí? Pero bueno, el precio decide no llegar, realmente hace pequeños retrocesos y sigue bajando en busca de las siguientes zonas. Si ya rompió la estructura, y fíjense ustedes, vamos a sacar este de acá, vamos a sacar este de acá, el precio rompió con cuerpo la estructura en 15 minutos. Entonces ya tenemos BOS máximo y mínimo acá abajo. ¿Cuáles eran las dos zonas de posible reacción? Decisional y extremo, que tenía un pelín de imbalance allá abajo. ¿Qué hicimos? Bueno, en Ninja no podíamos hacer nada por el horario, ¿sí? Pero acá, por supuesto, que iría una zona, que iría una entrada, ¿bien? Fíjense cómo el precio llega al orden de lo posible reacción y tiene una reacción. Ahora, ¿esa reacción fue suficiente para que te pagara el 1.2 o el precio no llegó? Fíjense cómo empieza a hacer esos impulsos. Si nosotros poníamos una orden agresiva en ese bloque, $63, acá nos quedaba el 1.2, pero el precio no pudo llegar y siguió dirigiéndose luego de hacer todos esos movimientos hacia el bloque de abajo, el bloque más extremo. Bueno, cuando lo pase de largo lo vamos a sacar y vamos a mostrarle. Ahí terminó, ahí hubiera sido stop. El precio decidió seguir bajando. Bueno, en este caso nosotros a ese bloque no le quisimos poner una orden. 14 horas, ya eran las 2 de la tarde, dijimos bueno, está bien, reacciona ahí, no puedo hacer nada, ¿sí? Me quedo afuera del mercado, me voy con la pérdida que tenía, que no era mucha, y bueno, mañana será otro día. Bueno, ¿qué termina pasando? Yo acá sí pongo una orden en CFD porque el precio iba a rebotar en esa zona, o esa era mi intención, para ir a buscar de nuevo hacer un máximo. Si el precio ya está en zona DISCOM, el objetivo del precio es ir a buscar ese máximo. Claro que sí. Bueno, el precio empieza a reaccionar bien. Ahora, la fractalidad está acá. Este es el máximo.
este es el máximo, perdón, ese es el BOS, este es el mínimo. Ahora, ¿por qué el precio no podría rebotar en el Lord de los extremos, generador del impulso? Ahí rebotó el precio, ahí había una entrada en ventas, por más que el precio esté asentado en un bloque de 15 minutos que podría ser interesante. Esta entrada se pagó perfecta. El precio salió nuevamente hacia abajo, rompiendo la estructura otra vez, y ahora sí se metió en el 50% del bloque. Si nosotros hubiéramos operado en el 50% del bloque, hubiéramos estado activo, y fíjense lo poco que le tendríamos que haber pedido para sacar el 1.2. Literalmente el precio se quedó, ¿sí?, respetando esa zona. Este es el nuevo máximo, todavía no lo rompe. Rompimiento de estructura a la baja en esa zona, mínimo en esta zona. Y bueno, y el precio tiene que decidir si sale para arriba, si baja, qué es lo que quiere hacer. Yo ya sé lo que pasó. El precio realmente, después de estar un buen tiempo ahí, antes de las 17 horas, empezó a querer subir y ya está terminando de romper el máximo. Vamos a ver si lo podemos ver acá, si nos alcanza la data. Entiendo que estamos casi en el cierre, 17:34 ahora. A las 18 horas cierra el mercado. Y bueno, esa operación en CFD quedará corriendo hasta el día de mañana, a ver hasta dónde puede ir. A ver si realmente logra hacer un máximo o no lo logra hacer. Bien. Terminamos de ver esto, a ver qué terminó pasando acá, si nos alcanza el tiempo, y si no, no lo podremos ver. Fíjense el intento de retroceso nuevamente, que no logra hacer un bajo más bajo y empieza a escalar nuevamente. Ya acá tenemos un patrón de no lograr hacer un bajo más bajo. Si el precio viene y me rompe esta zona, yo puedo entender que realmente de este bloque se estarían generando compras. Y bueno, así lo podríamos entender. Bueno, se nos acabó la data ahí. Vamos a ir al ¿cómo se dice? A la cuenta real, para poder ver justamente eso, ¿sí? A ver qué terminó haciendo el precio. Acá, a ver si lo logró romper, si no lo logró romper, qué es lo que hizo, para nosotros poder ver cómo quedamos con esa operación en CFD abierta. Bueno, vamos acá a actualizar porque no está bien, no es esa mecha. Acá también deberíamos hacer lo mismo. Vamos a esperar con esta nomás para que no nos quede feo. Y vemos. Fíjense que el precio sí logra romper la estructura al alza. Quiere decir que el precio no logró hacer un bajo más bajo y termina rompiendo la última fractalidad de un minuto. Podríamos entender que para mañana empezamos a hacer un impulso al alza. Vamos a tener que tener cuidado, por supuesto, en qué va a pasar en estas zonas que están acá, porque esta que está acá es una zona generadora de un impulso, ¿sí?, que tiene aceleración, que ha roto estructura, es un decisional. Entonces el precio podría subir hasta esta zona para después volver a caer, de eso no hay duda, pero estructuralmente, desde esta zona, el precio debería de ir a buscar el máximo que nos dejó el día de hoy, o sea, el máximo de hoy. Bien, vamos a ver si el día de mañana lo logra. Un detalle, mañana nosotros no vamos a operar, nos vamos a quedar fuera del mercado, porque entendemos que puede llegar a ser el día muy lateral, muy manipulador. Prefiero no operar el día de mañana por todas las noticias que hay a las 15 horas y volver con la operativa el día jueves. Bueno, nada más que decir. Este ha sido el video de hoy. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse al canal. En la descripción les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan sumarse, siendo Telegram la más importante, y desde donde van a poder participar de nuestros análisis diarios. Hacemos el premercado todos los días a las 9:30 horas, en donde vamos analizando la estructura del mercado, marcando las zonas importantes de posible reacción, ¿sí? Y uno va a poder tomar decisiones o operar con su estrategia según las zonas en las que está el mercado. Bueno, nada más, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente el jueves en la operativa diaria. Mañana no habrá operativa, sí haremos una juntada por la tarde para ver los movimientos de las noticias del día de mañana, que va a estar bueno. Muchísimas gracias y hasta luego.